orfandad de metáforas también llamativa por lo estilístico, pero que en lo político tiene muchísimo más para analizar. En medio de una crisis inédita en el planeta desde hace al menos, no sé, en un siglo, en 150 años. Este fin de semana leí, de hecho, que la economía mundial no había estado en una crisis tan sincrónica desde 1870, que nunca había pasado que esté en crisis todo el planeta a la vez de la manera en la que lo está ahora. Bueno, en ese contexto, en el contexto de que estamos todos encerrados, un poco afectados también por el encierro, con las relaciones familiares cruzadas, las relaciones laborales dañadas, los ingresos, por supuesto, en muchos casos recortados o en otros anulados directamente, con muchos laburos que desaparecieron y gente que no sabe qué va a hacer de su vida. Bueno, en medio de eso, Macri sacó una nota, una carta en La Nación, que también me llamó la atención que saliera en página par en el final de la sección política, casi como si ellos mismos le bajaran el precio. Bueno, el expresidente sacó una carta, una nota editorial titulada "Para defender el presente y ganar el futuro", que la verdad me hizo pasar por un montón de emociones mientras la leía, después cuando la releía de vuelta, cuando la volví a releer por la tarde, cuando analizaba las repercusiones que generó y demás. La primera sensación que me generó es una ira incontenible y se los confieso porque no pasa por mí el análisis, pero me imagino y sé que a muchos les pasó lo mismo, que a muchos les pasó que cuando terminaron de leerlo a Macri, lo que sentían era ganas de darle un puñetazo a la pared. Pero de verdad es mucho más interesante pensar en sus propósitos, en qué puede perseguir y en qué puede pasar con un dirigente como el expresidente, más que entregarse a esa ira y darle ese puñetazo a la pared, que puede resultar de todos modos aliviador o catártico cuando uno está así enojado. Primero, Macri describe la situación actual del país sin usar la palabra pandemia, sin mencionar que estamos metidos en este quilombo no por ninguna decisión que haya tomado ni él, ni Alberto Fernández, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni ninguno de nosotros individualmente, por un virus que nos puso contra la pared como no pasaba también desde hacía largas décadas. Bueno, no solamente no aparece la palabra pandemia en el texto de Macri, tampoco aparecen las palabras deuda externa, recesión, default, ni reperfilamiento. Todas cosas que atravesamos en términos económicos y que dejó él como colorario de el que para mí es el peor gobierno de la democracia reciente. O sea, desde los milicos no creo que haya ningún otro gobierno que haya sido tan dañino, que haya tenido resultados tan malos y que haya tenido además un final tan abrupto como el suyo. A Macri le cuesta aceptar que perdió la reelección en primera vuelta. Además, le cuesta aceptar que es la primera vez que eso pasa desde que existe la reelección por el esquema constitucional de 1994. Fue un cachetazo inédito el que sufrió Macri en las urnas con esos 13 millones de votos para Alberto Fernández, que no fueron tanto para Alberto Fernández, sino para el que se vaya Macri. A Macri le cuesta también aceptar que eso ocurrió exclusivamente por su responsabilidad, porque la que lo encaramó a la presidencia fue la coalición de poder más impenetrable que se haya construido en casi un siglo, con todas las grandes cámaras patronales, casi todos los medios, las empresas de telecomunicaciones, las de energía, los bancos, el campo, los jueces federales, la Corte Suprema de Justicia, las embajadas de Estados Unidos y la mayoría de las potencias europeas, una parte del peronismo incluso que lo respaldó en el inicio. ¿O no hacían eso Diego Bocio y Sergio Massa también cuando llevaba Macri estos meses gobernando? O incluso mucho más, cuando llevaba casi 2 meses gobernando. Los sindicatos que le permitieron en un principio avanzar con lo que él llamaba una agenda modernizadora y que implicaba básicamente recortes de derechos en un montón de convenios, en un montón de casos de despidos también de trabajadores estatales y demás. Bueno,
esa coalición, la que parecía invencible y que de hecho nos movió a muchos a creer que Macri se iba a quedar no solamente 4 años, sino que iba a ser una larga etapa de refundación de la Argentina, bueno, eso se terminó abruptamente por su propio fracaso. Y eso es lo que rompió sobre todo Macri, más que el silencio. Macri rompió a la economía argentina, rompió a su propio proyecto de poder y rompió la esperanza de las élites argentinas de que podían gobernar sin los milicos, de que podían ser democráticamente electos para llevar adelante esa misma agenda que ya habían llevado o intentado llevar de la mano de la dictadura militar. Y me refiero a los elementos que ustedes ya conocen: baja de sueldos, privatizaciones, reestructuración de la economía, ingreso de la banca grande y de los capitales financieros a manejar los grandes resortes estratégicos del capital nacional, endeudamiento aceleradísimo, todas las características que llevaron justamente a que el modelo de Macri estallara como estalló en las elecciones del año pasado. Esta carta de Macri, a 9 meses nada más de haber dejado el país en el peor desastre económico y social que se haya vivido en este periodo democrático y en medio de una emergencia sanitaria mundial, la verdad que en lo que lo convierte a Macri es en una especie de agente del daño exclusivamente, porque los objetivos que pueden tener una carta así pueden ser varios. Puede ser mandarle un mensaje para limitar la acción del gobierno, puede ser también intentar avivar a su electorado, o puede ser confrontar, como muchos analizaron y como yo también creo que es su objetivo central, confrontar con lo que se suele llamar las palomas de la oposición, con los moderados, con los que él dijo últimamente en varias reuniones con sus correligionarios que están siendo pisoteados por Cristina justamente porque se quieren mostrar racionales. Bueno, a ver, lo que hace Macri en este texto es arengar para la grieta a fondo. Lo hace con un vocabulario que a mí en muchos tramos me llamó muchísimo la atención porque es el vocabulario de las arengas más primitivas de las redes sociales. Es una arenga casi como la de los anticuarentena que van y marchan contra Bill Gates, contra el 5G. ¿Se fijaron que usa mayúsculas en lugares disparatados? Como por ejemplo cuando habla del nuestro orden social, lo pone con mayúsculas. Cuando habla de el nuevo contrato social que dice que el gobierno de los Fernández quiere imponer, bueno, en todos casos usa mayúsculas y en muchos otros casos usa un vocabulario rarísimo que ni siquiera se usa en la política argentina. Da la sensación de que es apuesta a la grieta y nada más, de que es una especie de concatenación de eslogans tipo los que manda el troll @Carlos3568 acá en los noticieros, pero convertido en la carta de un expresidente. Bueno, lo que muestra Macri con esta carta que sacó ayer es que en realidad lo que le interesa es condicionar, por supuesto, a los que lo acompañaron en ese proyecto y que ahora se lo quieren sacar de encima por el yunque que representa para la oposición, y que apuesta a un todo o nada destructivo que podría sintetizarse en la frase cuanto peor mejor. Bueno, la verdad que hace daño esto, y hace daño en un punto para mí muy muy delicado, que es cuando pone en duda el resultado de la elección que lo arrojó perdedor a él en octubre del año pasado en primera vuelta. Cuando dice, es en una concatenación de distintas alternativas que plantea, dice, ¿es la república o la republiqueta? ¿Es democracia o demagogia? ¿Es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados? ¿A qué se refiere con eso Macri? ¿A que las elecciones del año pasado no fueron libres? ¿A que el resultado no fue transparente? ¿Está tratando de sembrar una semilla de ilegitimidad en el mandato de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para después justificar mejor una eventual interrupción de ese gobierno? Una eventual interrupción que puede venir de la mano de un motín policial como el de la semana pasada, de un push en el Congreso a partir de que no se ponen de acuerdo en determinadas reglas de
cómo sesionar, que puede venir de la mano de alguna causa judicial que invalide a determinado candidato. Bueno, todo esto lo que muestra es que la voluntad es horadar algo que la verdad es muy precioso para los argentinos, que es la democracia, que es poder decir lo que queremos, pero que además es poder elegir nuestro rumbo según queramos. Y la verdad, esta nueva señal que da Macri de que va a seguir cargando las tintas de la polarización, de la grieta, del cuanto peor mejor, lamentablemente no le quita apoyos, porque él ya se redujo a ese núcleo de apoyos recontra ultra, y ese núcleo super ultra es el que se ve replicado en los medios de comunicación, propagandizado en las redes sociales, muy repetido y muy comentado también en nuestra discusión cotidiana. ¿Quién nos encontró hablando de los anti-cuarentena, aunque sean 20 locos quemando barbijos alrededor del obelisco? Bueno, esa sobrerepresentación es sobre la cual Macri pretende presentarse y enancarse con este texto que dice: para defender el presente y ganar el futuro. En suma, la sensación que me dejó después de transitar todas estas emociones que les dije fue que el de Macri era un grito de impotencia, y ahí uno podría sentirse aliviado y decir: bueno, ahí está, ahí quedó, es eso. Fue solamente un mal gobierno, un mal presidente, que ahora también es un mal expresidente, porque podría seguir el ejemplo de muchos otros que o se llaman a silencio o simplemente hacen aportes constructivos de vez en cuando, pero la verdad creo que no cabe ese alivio, no cabe esa sensación de que esto es un grito de impotencia y nada más y que ahí va a quedar, porque estos gritos, de vuelta, son amplificados por esos poderosos que siempre gobiernan, gobierne quien gobierne. Ahora esos gritos tienen un eco mayor. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos en esta crisis, porque estamos aislados, porque estamos también sofocados por el encierro, pero que hablen de estas cosas, que agiten estos fantasmas y que siembren esa semilla de la ilegitimidad, es peligrosísimo, porque vemos una tras otra apoyarse, una tras otra, capas de un mil hojas de hija de putés, que cada una de por sí no es especialmente decisiva, pero que todas juntas nos pueden llegar a hundir a un pozo súper peligroso. En serio, hay semanas y semanas. Esta la estamos empezando. La que terminamos fue recontratensa. Hubo patrulleros, de vuelta, lo repito, hubo patrulleros en la puerta de la quinta presidencial de Olivos y en la residencia también de un gobernador. Esa página de la historia ya la pasamos. Que no la quieran revivir desde las páginas de La Nación un domingo. Sí.